que Jesús promete que no hay y no va a haber condenaciones en todas aquellas personas que reciben a Jesucristo. Esa es la idea de hacerle llegar a ustedes el plan de salvación, y el plan de salvación, la figura más importante del plan de salvación, se llama Jesucristo. El contrato que Dios Padre hizo con la humanidad es por medio de Jesucristo. El contrato se llama Jesucristo. Usted no se puede salvar por otro lado. No se deje robar la salvación cuando dice se puede salvar por fulana, por fulano. No se salva, es mentira. El único que murió por vos y por mí, o por usted y por mí, es Jesucristo. El único que derramó su sangre en la cruz para salvar al mundo, cargando el pecado del mundo, es Jesucristo. Por lo tanto, es el único que tiene facultad y poder que fue otorgado por todo el Dios Todopoderoso, fue en Jesucristo. Es el único que tiene poder, es Jesucristo, para salvarte, para sacarte del sufrimiento, para cubrirte, para mimarte, para evitar que vos pases por las tribulaciones. Porque Jesús dice, todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, ya no hay más condenación. Y yo le guardaré de todas las pruebas que va a venir en el mundo entero. Y será para testimonio. Y esto será para testimonio de todas las naciones, que ellos vean con sus propios ojos que todos aquellos que han creído en Jesucristo son salvos de pasar por las tribulaciones. Y ahí va a ser, porque dice la palabra, y esto será para testimonio, motivo de testimonio de las cosas que han pasado, como aquellos hermanos que han recibido a Jesucristo y están descansando, que están muertos hoy, serán resucitados en un abrir y cerrar de ojos y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. De la misma manera, para aquellos que estamos vivos en la venida de Jesucristo, recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno y nos juntaremos y nos encontraremos con Jesucristo en las nubes. Así promete la palabra de nuestro amado Jesucristo. Por eso, pero para eso, para que ocurra esas cosas, nosotros tenemos que tomar una decisión mientras estamos vivos. La decisión la tenemos que hacer mientras estamos vivos. La decisión de tomar, de recibir a Jesucristo, observen que es una decisión muy sencilla. Muy sencilla, es decir, no te saca nada, no te cobra, nadie te tiene que cobrar algo, nada. Sencillamente que vos abra tu corazón con el razonamiento, en espíritu y en verdad, o sea, creyendo en el espíritu y abriendo el corazón, abriendo nuestro amor a Jesucristo y recibiéndolo y diciéndolo, Jesús amado, en este momento te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que tú entres en mi vida, quiero ser templo tuyo, quiero ser casa tuya, quiero que tú me anotes en el libro de la vida, para que cuando tú pases lista ya en el reino de los cielos, yo pueda contestar mi nombre. Quiero estar anotado en tu libro, Jesús. Quiero ser parte tuya y además quiero ser tu propiedad para que tú me cuides, porque siendo tu propiedad tú me vas a cuidar. Vos me vas a cuidar, Jesús, y no me vas a dejar pasar por los malos momentos, ver todos los sufrimientos. Por eso hoy te invito a que hagas por tu familia, que lo hagas por tu hijo, por tu papá, por tu mamá, por tu abuela, por tus nietos, por quien sea. Hacelo al menos por tus hijos si vos no querés. Hacelo para que ellos tengan la posibilidad de salvarse. Pero recuerden que si vos recibís a Jesucristo, porque no te pide nada a cambio, sencillamente que abras tu corazón y que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Por supuesto, tenemos que decirle, Jesús, me arrepiento de toda mi desobediencia, me arrepiento de mis pecados, el pecado ese original que viene de Adán y Eva. Todo me arrepiento y quiero abrazarte a ti, quiero recibirte, Jesús amado. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Efectivamente, con Jesús podemos vencer los pecados, únicamente con Jesús. Dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y te limpia de toda maldad. Observen este detalle para que entiendan, porque hay muchos que dicen que nosotros, por más que hayamos conocido a Jesús, seguimos siendo pecadores. Podemos cometer pecado,
pero abogado tenemos ante el Dios Padre que se llama Jesucristo. Vamos y le decimos: Jesús, cometí este error, esta falta, y automáticamente Jesús te perdona. Pero el pecado original es perdonado, porque así lo dice en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Jesús, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, porque Jesús te limpia de todos los pecados. Jesús entregó su vida por amor a nosotros, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, en primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibidos por todos. Observen, por todos, porque Jesucristo vino para salvarnos de los pecados. Observen lo que dice en primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Palabra fiel y digna de ser recibidos por todos. Jesucristo vino al mundo para salvarnos de los pecados. ¿Entienden? No es como dicen que seguir siendo pecador. Pecador es aquel que no ha entendido que Jesucristo vino, que Dios vino en Jesucristo. Eso no ha entendido, entonces no entendió el misterio de salvación. Entienda que con recibir a Jesucristo, con el derramamiento de sangre, cuando se derrama la sangre de Jesucristo, si no sería en vano esa sangre que se derramó en la cruz. La sangre se derramó en la cruz justamente es para lavarte del pecado, te remite, te perdona los pecados, la sangre que se derramó en la cruz. Y como decía el profeta Isaías, 2600 años antes de venir Jesucristo, decía, y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Por sus heridas somos nosotros curados. Lo pueden encontrar en Isaías 53:5. Ya profetizaba que por las heridas de Jesucristo nosotros íbamos a ser curados. Pero ¿cómo somos curados? Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, como dice en primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibidos por todos, que Jesucristo vino para salvarnos de los pecados. Y así sigue diciendo, ¿no? Con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, también fue crucificado el pecado del mundo, que trajo muerte, sufrimiento, dolor, enfermedad, y con un destino final que es el infierno. Observen qué importante que es. Quiere decir que con la crucifixión de Jesucristo nosotros salimos de las garras de Satanás, salimos de la esclavitud y hoy somos libres, porque dice la palabra: conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Porque el mismo Jesucristo contesta a Tomás y le dice, Señor, muéstranos el camino y te seguiremos. Y Jesucristo le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No te dijo: nadie va al Padre por otro lado. Por eso que con la crucifixión de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, también fue crucificado el pecado del mundo, fue llevado, cargado en su cuerpo, cargado en el cuerpo de Jesucristo y llevado a la cruz, y ahí Jesús gana la batalla al pecado, gana la batalla a Satanás, gana la batalla a la muerte, porque Jesucristo resucitó al tercer día. Por eso los cristianos nos llamamos hijos de la resurrección de Jesucristo, porque con Jesucristo nosotros somos salvos. Todo este pecado del mundo que trajo muerte, sufrimiento, dolor, enfermedad, aflicción y con un destino final que es el infierno. Ahora bien, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, estamos dando muerte al pecado original que vino con Adán y Eva. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, estamos dando muerte al pecado original que vino desde Adán y Eva. Y ese pecado que se transmitió de hombre a hombre, en generaciones, hasta Jesucristo, en ese preciso momento se corta ese pecado. Se corta ese pecado. Ese es el fin
de la venida, uno de los fines de la venida de Jesucristo. Cortar ese pecado generacional que venía de generación en generación, se venía repitiendo hasta el momento que alguna familia, alguien de nosotros, ha cortado con ese pecado recibiendo a Jesucristo. Recién ahí se corta el pecado original. Con Jesucristo se corta la herencia pecaminosa, es decir, con la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Sangre de Emanuel, no era sangre de cualquier cosa, era la sangre de Jesucristo, la sangre de Dios que se derramó en la cruz, y es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la que nos limpia de todo pecado, nos libra de todo pecado, y a partir de ese momento empezamos a ser personas nuevas en Cristo Jesús. Muere la persona vieja y nace una persona nueva en Cristo Jesús, juntamente con el bautismo, que después vamos a hablar el tema. Es decir, que se corta el pecado original con recibir a Jesucristo, por la sangre de Emanuel derramada en la cruz. Esa sangre nos remitió, nos manumitió del pecado, nos libró del pecado. Con la sangre de Jesucristo recibimos remisión y perdón de los pecados, ¿entienden? Somos lavados por la sangre de Jesucristo, para que se entienda. Somos lavados de todos los pecados, de toda la maldad. Es decir, con Jesús somos justificados y ya no hay condenación, es lo que yo le explicaba hoy, ya no hay condenación para los que estamos en Jesucristo. Gloria a Jesucristo, amén y amén. Efectivamente, con Jesús podemos vencer a los pecados. Como dice en 1 de Juan 1:19, si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Y vemos en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo, si alguno de nosotros estamos en Jesucristo, nueva persona somos, porque hemos recibido a Jesucristo, hemos tomado una decisión y fuimos y abrazamos a Jesucristo. Somos nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. La salvación está por medio de Jesucristo. La salvación está a la puerta de tu corazón. Solo tenés que abrazar a Jesucristo, abrir tu corazón y Jesucristo entra a tu vida. Como dice en Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, o sea, entraré a ustedes y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. ¿Qué quiere decir? Jesucristo te dice, aquí estoy a la puerta de tu corazón y estoy golpeando tu corazón. ¿Con qué golpea? Con esta palabra, con este mensaje, para que vos abras la puerta de tu corazón y entra Jesucristo con este mensaje a tu vida. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Efectivamente, el Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque el nombre Jesús, el nombre de Jesús, es el nombre que salvará al pueblo de su pecado. Así ya fue profetizado en el Antiguo Testamento y lo vuelve a repetir en el libro de Mateo, en el primer libro del Nuevo Testamento. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará por nombre Jesús. Ese nombre es el que salvará al pueblo de los pecados. Por eso es tan importante que a Jesús le llame por su nombre. No lo llames a Jesús por él o el Señor solo o Dios. Porque yo te puedo preguntar cuántos dioses hay. Hay cantidad de dioses en diferentes culturas. Tenés que llamar a Jesucristo. Cuando llamás al Dios, decía Dios que conocimos por medio de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:15. Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios vivo, el primogénito de toda creación.
Si no están de acuerdo con eso, saquen la Biblia, corten la hoja de la Biblia y no repitan ese mensaje. Pero Jesús Él es el puente, Jesús es el medio para llegar al Padre. No hay otro camino, no busquen justificativo. Y aquellos hermanos que comienzan a conocer, porque esta predicación es para todos aquellas personas que jamás han entendido la Biblia, para aquellas personas que no fueron nunca a una iglesia, para ellos son esta predicación. Para las personas que quieren salvarse realmente, para esas personas que abrazan con todo su amor a Jesucristo, que quieren y que aman a Jesucristo, a ellos les quiero llevar ese mensaje, porque el que conoce la palabra y que estudia la Biblia conoce, solo tiene que interiorizarse. Para los que conocen la palabra, no se dejen mentir que la salvación está en el Antiguo. Es muy importante el Antiguo, pero la salvación está en el Nuevo Testamento. La salvación, su salvación, usted lo va a encontrar, la salvación suya y de su familia lo va a encontrar en el Nuevo Testamento. Así lo dijo el apóstol Pablo y Sila: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Me entienden? No dijo, anda a buscar allá, por aquel lado va a encontrar la salvación. La salvación es individual, es tu relación con Jesucristo únicamente, no tiene que intervenir un hombre. El único que interviene el hombre es cuando te bautiza, cuando te lleva la palabra, que te lleva para que vos te encuentres. Por eso siempre digo, no hay mejor amigo, no hay mejor hermano, no hay mejor padre o mejor hijo o mejor madre que aquello o aquel que te lleva a la presencia de nuestro amado Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, como dice el Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamará por su nombre Jesús. Por eso es importante el nombre de Jesús. No lo cambie, no lo suplante al nombre de Jesucristo con otro nombre. El nombre de Jesucristo es el que te salva. A no ser que estés jugando con una religión, seguí jugando. Recordá que la religión no te salva. La religión no te salva. Ser doctor en palabra, ser el doctor en letras, doctor en la palabra, doctor, gran predicador, gran pastor, gran médico, gran estudioso, un hombre grande en la ciencia, o tener un gran cargo, un cargo importante. Si no lo tenés a Jesucristo, no te salvás. Lamentablemente tengo que decirte la verdad. Si no lo tenés a Jesucristo, no has palpado el amor de Jesucristo, donde a vos te conduce con amor y amor al hermano y al prójimo, no te salvás. Porque podés decir que estás en el camino y que estás alabando una religión, porque sos convencido de una religión, pero no te has convertido realmente a Jesucristo. ¿Sabés cuándo te das cuenta que te has convertido a Jesucristo? Cuando le va a hacer daño a un prójimo, y te duele en el corazón porque le tenés que hacer un daño, tenés que hacer algo que perjudica, entonces no lo haces. Ahí te empezás a dar cuenta que en tu vida empieza a morar Jesucristo. Por eso hoy te invito a que seas un convertido a Jesucristo y que deje de ser convencido de las religiones, de los hombres, del cholulo de una religión. No, eso no te salva. Lo triste es que no te salva a vos y no se salva a tu familia. Lleva a la condenación tu familia. A más allá de que la salvación es individual. Pero tenés que creer y recibir a Jesucristo. Ser un convertido a Jesucristo y no a una religión. Gloria a Jesucristo. Amén. Los marineros en este barco van, son hombres redimidos. Porque el Evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación. Porque en el Evangelio de Jesucristo está el poder para la salvación. Jesucristo es el gran varón de guerra que fue tentado en todo, pero jamás cayó en pecado. Ese es el Jesucristo al cual yo te invito a que lo reciba. Al Jesucristo que resucitó a Lázaro, cuando su hermana Marta y María no creían y encima lo retrucan a Jesucristo, lo cuestionan porque dice, pasaron 4 días que mi hermano ha muerto, Lázaro ha muerto, y tú no has venido. Si tú vinieras antes, le dicen al maestro, mi hermano no hubiese muerto. Hoy ya lleva 4 días de muerto. Lázaro ya llevaba 4 días, ya tiene olor, le decían los hermanos. Y Jesucristo le decía María y Marta de Betania.
para que no se confundan, María y Marta de Betania, porque después estaba María Magdalena y María, madre de Jesús. Pero por eso había una María de Betania, que era la hermana de Lázaro, que vivía en Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén. Y entonces cuando Jesucristo llega al lugar, por supuesto, Lázaro ya estaba muerto hacía 4 días y ya tenía olor, y ellos lo cuestionaban porque Jesucristo no vino a tiempo. Y Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy verás la gloria de Dios. Y entonces, sí, Señor, sabemos, decía Marta, sabemos que vamos a ver, todos vamos a ver la gloria de Dios cuando resucitemos, cuando yo le decía del abrir y cerrar de ojos, ¿no? Que vamos a ver la gloria de Dios, que vamos a recibir un cuerpo incorruptible y eterno. Y Jesús le decía: no, Marta, hoy mismo verá la gloria de Dios. Porque Jesucristo le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Me entienden? Jesucristo le está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se dirige al lugar y viendo que todos los familiares lloraban, el espíritu de Jesús se conmovió en tristeza por su amigo, porque Jesús lo quería mucho a Lázaro, y se entristeció mucho el espíritu de Jesús, y se conmovió Jesús y lloró. Hay un pasaje cortito de la Biblia, porque Jesús fue en el momento que estuvo en la tierra, fue hombre, 100% de hombre y 100% de Dios, y la naturaleza del hombre lloró. Para demostrarte que cuando usted va a una iglesia y te dicen: hermanito, vamos a cantar un corito sobre el cajón de su hija, vamos a cantar un corito sobre el cajón de su mamá, y a usted le duele el corazón, pero como no conoce la palabra, usted se queda quieto y no dice nada. No, hermano, no se deje engañar. El dolor está en su vida. No crea que usted puede ser, como dice, más que Dios, que usted es superior a Dios, cuando Dios, estando en Jesucristo, lloró por su amigo Lázaro. ¿Cuánto más nosotros, cuando vemos a un familiar en el cajón, a tu hijo, a tu hija en un cajón, cuánto más no vamos a llorar nosotros? ¿Qué nos queremos hacer el superhombre o el supermujer? Que vamos a cantar un corito, como vienen esas personas que no respetan el dolor del prójimo y dicen: vamos a cantar un corito como despedida. No, hermano, respete al hermano, al dolor del hermano. Si Jesucristo lloró por su amigo, y está en la Biblia escrito, ¿cuánto más un familiar? Así, hermano, cuando tenga que llorar, llore. Cuando tiene que sufrir, sufra, porque Dios va a contemplar su lágrima, su tristeza, va a estar siempre al socorro suyo. No finja no llorar por quedar bien con sus hermanos de la iglesia, de la organización o de la congregación esa que dice: no hay que llorar y cantar un coro de felicidad de esto. Eso es burlarse del dolor del hermano. Por eso sé que a muchos le va a chocar lo que le estoy diciendo, pero a mí me tocó vivir eso. Querían cantar coritos sobre el cajón de mi hija. ¿Me entienden? Entonces he estudiado la Biblia para encontrar donde el pasaje que Jesucristo lloró. Y lo pueden encontrar ustedes en Lázaro. En Lázaro, cuando Jesús habla de Lázaro. Y se conmovió Jesús al ver que murió su amigo. Y entonces, a partir de ese momento, Jesús se dirige al lugar donde descansaba su amigo Lázaro y le dice: Lázaro, a ti te digo, levántate y ven. Y resucitó Lázaro. Y resucitó después de 4 días de haber estado muerto. Por eso te digo, no se guíen y no se dejen robar la salvación. Hay muchas doctrinas de hombres que roban la salvación de las personas. El único que te salva es Jesucristo. Y la única guía verdadera es la palabra de Jesucristo. Lo tenemos en 1 de Juan 4:2. 1 de Juan 4:2 dice: ¿cómo conoceremos el Espíritu de Dios? ¿Cómo sabemos si esa persona que está predicando es de Jesucristo? ¿Cómo sabemos? Sabemos cuando nosotros nos sentamos en un lugar a escuchar una predicación, sabemos, dice, porque ese espíritu, esa persona que predica, proclama permanentemente que Jesucristo vino en carne, que vino en persona, que proclama que Jesucristo es el Salvador, que proclama que Jesucristo es el que nos salva, que nos libra de todo mal, que lo proclama, que lo levanta en alto a Jesucristo permanentemente. Ese hombre es de Dios. Dice, sigue diciendo el pasaje bíblico, 1 de Juan 4:3, sigue diciendo: todo aquello que no proclame que Jesucristo vino en carne, o sea que vino en persona, todos aquellos espíritus, todos aquellos predicadores o pastores que no proclamen que Jesucristo vino en carne, ese tal no es de Dios.
Ese tal es el verdadero anticristo que se prepara en este tiempo de gracia para que después en el día de la tribulación persiga a los cristianos, a los verdaderos cristianos, para que persiga, porque ellos son uno de los que van a perseguir. Usted sabe que cuando venga Jesucristo nos día de la tribulación, que después de los 7 años y medio de tribulación, 7 años de sufrimiento, de terror y la tercera guerra con esos misiles, con bomba incendiaria, con cosas que va a arder las ciudades, cuando hayan los terremotos, que van a desaparecer ciudades, van a desaparecer las islas, van a desaparecer las montañas. Todo esas tribulaciones que yo le vengo predicando hace mucho y que le vengo anunciando, de la peste que le venía anunciando en esta misma radio, por este mismo programa, yo le venía anunciando de la peste y vinieron la peste, no son fuertes todavía porque todavía está la iglesia de Jesucristo acá en la tierra. Pero acuérdense que después de los días de tribulaciones, Jesucristo vuelve con su jinete en blanco, vuelve con sus ángeles, vuelve con sus santos, vuelve con toda su iglesia, con todas las personas que fueron levantadas por Jesucristo para que no sufran los días de tribulaciones, los 7 años de tribulaciones. Viene Jesucristo y termina con la guerra. ¿Sabe quién son lo único? Termina con todos los que van en contra de Jesucristo. Toda la gente de Satanás lo termina con todo. Termina la tercera guerra mundial y todo. Y el epicentro de la guerra va a ser en el pueblo, en el Armagedón, que es un valle en el pueblo judío, ¿sí? Después vamos a hablar de ese tema que es muy importante. Cuando Jesucristo termina con la guerra, lo primero que hace, lo deja vivo a Satanás, a la bestia y al anticristo. Aquellos que son los que persiguieron a la iglesia verdadera de Jesucristo. Aquellos que persiguen, aquellos que mandaron cortar la cabeza a ese pastor japonés, chino, que estaba predicando, que amaba a Jesucristo, que cantaba canciones de Jesucristo y que predicaba únicamente de Jesucristo. Los mismos anticristos que están formadas en instituciones, mandan cortar, mandan asesinar a los que predican de Jesucristo. Por eso a eso se les llaman anticristo. Están con nosotros hoy y tengan cuidado. No se dejen robar la salvación. ¿Cómo sabemos entonces si la persona es de Cristo el que está predicando? Porque permanentemente en su boca está la palabra Jesucristo. Ese espíritu es de Jesucristo. Lo dice en 1 de Juan 4:2, 1 de Juan 4:2 y 3, lo dice permanentemente. Todo aquello que no proclame que Jesucristo vino en carne, que vino en persona, todos ellos son anticristo, van en contra de Jesucristo. Trabajan para Satanás, para enfriar el evangelio, para confundir con el nombre de Jesucristo. No le llaman a Jesucristo por su nombre, cambian el nombre de Jesucristo. Si sabemos que la salvación y el poder están en el nombre de Jesucristo, cambian el nombre de Jesucristo para enfriar a la iglesia. Ese es el trabajo del anticristo en el mundo. Por eso es que prosperan y vemos grandes iglesias en el mundo, pero no son precisamente las que se van a salvar. Se van a salvar únicamente las personas que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y esas personas porque ahí también hay gente que recibieron a Jesucristo, pero ellos lo enfriaron. Ustedes tienen que recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y además de recibirlo, tienen que amar a Jesucristo, abrazarlo, total no tiene que pagar nada. Jesucristo no te pide que pague precio, sencillamente abrir tu corazón y tu mente y abrazar a Jesucristo con todo tu amor y serás salvo. Y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, te librará de pasar por las tribulaciones, te librará de la peste, de las enfermedades, porque es el mayor antídoto que tenemos, la mejor vacuna se llama Jesucristo, porque por la sangre de Jesucristo estamos cubiertos para que no entre ninguna peste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Efectivamente, con Jesús podemos vencer a los pecados. Como decimos y repito siempre, en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice en 2 de Timoteo 1:9, Jesús vino para salvarnos. Observen este detalle. En 2 de Timoteo 1:9, Jesús vino para salvarnos y nos llamó con llamamiento santo.
no conforme a nuestras obras, no conforme a las obras ni a la ley. Timoteo 1:9 dice, Jesús vino para salvarnos y nos llamó, o sea que nos llamó, le llamó a usted, me llama a mí, con llamamiento santo. No conforme con nuestras obras, no conforme a lo que hagas vos, sino según el propósito de Dios y la gracia que fue dada por nuestro Señor Jesucristo del principio. ¿Qué quiere decir? De antes de nacer, nosotros ya recibimos la gracia de Jesucristo, de antes de nacer. Por eso un niño por nacer es persona y es considerado por Jesucristo, es considerado por Dios. Una persona por nacer, una persona es reconocida por Jesucristo, porque lo dice la palabra de antes, no lo dice de ahora. Por eso dice que por la gracia de Jesucristo ya fuimos tomados, apartados por Jesucristo. Entonces entendemos que por medio de la ley ningún ser humano, por la ley y la obra, por sus obras y por la ley, ningún ser humano será salvo. Entendemos entonces que por las obras y la ley, ningún ser humano será salvo. Solo será justificado por medio del amor de nuestro Señor Jesucristo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. En Romanos 3:20, observen, saltamos a Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es para conocimiento del pecado. Solo con el amor de Jesucristo podemos ser justificados ante Dios. Escuchen lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, porque la iglesia de los romanos tenían el mismo problema que tienen hoy. Se van al Antiguo Testamento y se olvidan del plan de salvación. Y Pablo se cansó de decirle que por la ley, por el Antiguo Testamento no te salvás. Es bueno que lo conozca y es importante conocer, pero no te vayas al Antiguo, porque bien claro dice Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es para el conocimiento del pecado. Solo con el amor de Jesucristo podemos ser justificados. Con el amor de Jesucristo podemos ser justificados ante Dios, pero solo con el amor de Jesucristo podemos ser justificados ante Dios. Gloria a Jesucristo y amén. Es hacerle llegar a ustedes el mensaje de salvación, y el mensaje de salvación solo está por medio de Jesucristo. Muchas veces ustedes se preguntan y dicen, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? Sencillamente, y tan importante, es tomar una decisión, y la decisión la tenemos que hacer en vida, porque Jesucristo es la vida y la vida es la luz de los hombres. Jesucristo es la luz que vino a darnos vida. Jesucristo es el que se va a jugar por vos, y ya se jugó, ya nos demostró en la cruz. Puedes decir, pero ¿qué tengo que ver yo, o qué me interesa lo que hizo? No, justamente Jesucristo se jugó por nosotros, porque lo que se va a venir en las tribulaciones es terrible, los sufrimientos. Por eso es que Dios nos dio un plan, o creó un plan de salvación por medio de Jesucristo, y nos espera todo este tiempo, porque dice, pasarán 2 días para Dios, el equivalente a 2000 años para el hombre, y entonces Jesucristo vuelve nuevamente Jesucristo para salvar a todas aquellas personas que en este tiempo se dieron cuenta y recibieron a Jesús, y tomaron una decisión y recibieron a Jesús. Es decir, Dios espera 2000 años, que viene esperando que la humanidad vaya buscando de Dios, que vaya buscando, y lo tiene por medio de Jesucristo. Esto es como parecido como en los tiempos de Noé. En el tiempo de Noé, Dios le dio la visión a Noé para que armara el arca, el barco, para salvar a la gente que se podía salvar en ese tiempo, ¿no? Y en ese tiempo la gente hacía caso omiso, ignoraba todo el mensaje de salvación que le daba Noé. Y la palabra de Dios dice que cuando venga Jesucristo será como los días de Noé. ¿Qué quiere decir? Que permanentemente se va a estar predicando, como ahora se predica de Jesucristo, y muchas personas hacen oído sordo, no le interesa, no se da cuenta que esta palabra de salvación es la que te va a librar del sufrimiento que se viene en las tribulaciones.
¿Me entienden? En ese tiempo había que subir a un barco, que era el arca de Noé. Hoy, en la puerta del barco se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Juan 1:4 dice, en Jesús está la vida y la vida es la luz de los hombres. En Colosenses 1:16 dice, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, sean principados, todos fueron creados por medio de Jesucristo y para Jesús y para Jesucristo. ¿Entienden? Todas las cosas fueron creadas porque el Espíritu Creador del universo, que es el Padre, está en Jesucristo. Todo el poder de Dios está en Jesucristo. Jesucristo dijo, mi Padre en mí y yo en mi Padre. Jesucristo le dijo a Felipe, ¿cuánto hace que me estás viendo y no has conocido al Padre? El que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, Felipe. Bueno, en una cantidad de pasajes que las personas hoy inclusive no han entendido que la salvación está por Jesucristo. Es importante que usted entienda y se pueda salvar, porque se vienen tiempos difíciles. Se habla, ya hay rumores que empiezan otra guerra, que Rusia se prepara, que la peste, que esto. Hay miles de cosas que se vienen y esto es el principio de la tribulación, es el principio del fin. El fin de los tiempos se empiezan a preparar. Por eso es importante recibir a Jesucristo. Sea usted una persona inteligente y reciba a Jesucristo. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque dice en Juan 1:3, Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por Jesús. Y sin Jesús nada de las cosas pudieron ser hechas. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. Y en Colosense, el apóstol Pablo escribe a los Colosenses y le dice en Colosenses 1:15, Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo, imagen del Dios vivo. Gloria a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo está el poder. Por eso es importante a que usted reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado. La predicación de hoy justamente dice, con Jesús podemos vencer los pecados. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Jesucristo. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si nosotros andamos en luz, como está Jesús en luz, tenemos comunión con nuestros hermanos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo. Esto es para todos aquellos que dicen que siempre tenemos que estar pidiendo perdón. Por supuesto, de los pecados que cometemos ahora tenemos que pedir perdón, pero no del pecado original, del momento, porque si no le estaríamos haciendo mentiroso a Jesucristo. Jesucristo vino y murió en una cruz. ¿Para qué? Para derramar su sangre, y la sangre de Jesucristo es la que nos limpia, porque Jesús se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con Jesucristo somos salvos, con Jesucristo somos limpios, gracias a su sangre, gracias a que Jesucristo se jugó por vos y por mí, y lo hizo por amor al mundo, para que el mundo no tenga que pasar por las tribulaciones, que no tenga que sufrir por las condenaciones que se vienen, los sufrimientos, porque se viene terrible sufrimiento y tenemos que zafar, tenemos que escapar. Por eso hoy yo le digo, hay un cielo que ganar, hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Yo te invito a vos, a usted, que escapemos juntos de este infierno y ganemos el cielo, pero lo tenemos que hacer de la mano de Jesucristo, únicamente de la mano de Jesucristo. Recuerden que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque el Evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación. Gloria a Jesucristo. Amén. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por ese camino.
Efectivamente, si nosotros confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El imperio de la muerte tiene Satanás. El imperio de la muerte lo tiene Satanás. Pero Jesucristo vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. El imperio de la vida está en Jesús. El Evangelio de Jesucristo es potencia de Dios para salvación. Convertíos a Jesús. Convertíos a Jesús. Vení a Jesús de todo corazón. En Jesús está la vida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Dijo Jesús, yo soy la puerta, el que entrare por mí se salvará. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Espíritu Santo que se mueve en este momento. Espíritu Santo de Jesucristo, tú que te mueves en este lugar, que va a las casas y llega a los corazones y a la mente de cada persona. Espíritu Santo del Dios de lo alto, Espíritu Santo de Jesucristo poderoso, a ti te pedimos, Jesús amado, que perdone los pecados de todas aquellas personas que aún no te conocen, para que te puedan recibir. Perdona nuestras ofensas, nuestros insultos, perdona nuestras desobediencias, líbranos de todo pecados. Jesús amado, queremos recibirte hoy como nuestro único y suficiente Salvador. Queremos que tú entres en nuestras vidas. Queremos ser templo de tu Espíritu Santo de Jesucristo. Queremos ser casa tuya para que tú mores en nuestras vidas. Y te decimos, Papito amado, Jesús amado, entra en nuestras vidas. Papito amado, queremos ser tu propiedad para que tú nos cuide y nos libre de todos los males que se vienen en los tiempos de tribulaciones. Líbranos, libra a nuestras casas, a nuestra familia, a toda la familia, Jesús amado. Vamos a orar también y vamos a pedir. Vamos a orar, ponga su mano en su corazón y oramos, y ponga la mano donde tiene dolencia, y el que no sufre dolencia reciba a Jesucristo, ponga su mano en su corazón y diga conmigo, te recibo Jesucristo amado, como mi único y suficiente Salvador, perdona mis pecados, haceme limpio ante ti Jesús, límpiame con tu sangre, porque quiero ser sano, quiero estar sano, quiero recibirte, quiero ser templo de tu Santo Espíritu, Jesús amado, quiero que tú mores en mi vida, quiero ser limpio, Jesús amado, como tú has dicho en Colosenses 1:15, tú eres la imagen del Dios vivo, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tú eres, Jesús amado, imagen del Dios invisible. Todas las cosas fueron hechas por ti, y por ti fueron hechas las cosas. Jesús amado, creemos en tus promesas, sabemos que por tus llagas somos sanados. Vamos a orar por los que están enfermos, los que tienen enfermedad, los que tienen problemas, que quieren recibir a Jesucristo y que están enfermos. Oramos por ellos, por las personas que están llamando, por todas aquellas personas que tienen intención de comunicarse. Por ellos también oramos y le decimos y proclamamos que en el nombre de Jesucristo, proclamamos que por la llaga de Jesucristo ya somos sanos y curados. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Enamorado de Jesús, enamorado. Ahora también oramos por todas las familias, oramos por toda la audiencia, por todas las personas que necesitan de Jesucristo. En tu nombre, Jesucristo amado, poderoso Jesucristo, sé que tú nos has dado poder a nosotros, porque tú has dicho, todos aquellos que creen en mi nombre, que proclaman el nombre de Jesucristo, recibirán poder, como dice en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento 1:8, y recibirán el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dará poder en el nombre de Jesucristo, para proclamar el nombre de Jesucristo, para proclamar el Evangelio de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Gloria a Jesucristo. Oramos por todas estas familias para que sean prosperadas en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por toda la audiencia radial, la que escuchan por aire,
por Facebook, por YouTube, a todas las personas, bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas por este Por eso, como dice en el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni tuvo camino de pecadores, ni anduvo o estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Silla de escarnecedores quiere decir de burlentos, gente que se burlan, gente bufones, personas que critican de esas personas. Eso quiere decir escarnecedores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, es decir, que no compartió con ellos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Muchos dicen, ahora tiene que ser pecador y andar en cosas malas para poder recibir a Jesucristo. No, es verdad, Jesucristo vino para aquello, no vino para el justo, vino para aquel que tiene necesidad de médico. Jesucristo vino a buscar a las personas que están sufriendo problemas. Jesucristo ama al pecador y aborrece al pecado. Jesucristo aborrece al pecado, aborrece todo lo que es Satanás, pero ama al que está sufriendo, el que tiene enfermedad, el que es pecador. Quiere salvarte. Jesús quiere salvarte a ti que eres pecador, a ti que tú estás enfermo, consumiendo droga, alcohol, cualquiera fuere, cigarrillo. Tenés que orar y pedir a Jesús que te limpie, pedir a Jesús que te sane, y vení a Jesucristo y recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. La predicación tiene como único fin presentarte un plan de salvación para que te puedas salvar, para que te puedas librar de todo mal, para que te sanes, para que te cures. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. serán todas calmadas por este capitán. Las tempestades que puedan azotar. Efectivamente, con Jesús podemos vencer a los pecados. Únicamente con Jesús podemos revertir la situación. Con Jesús podemos vencer los pecados, y de hecho que si nosotros creemos en Jesús, cuando pedimos las cosas las tenemos que hacer con fe, creyendo en el amor de Jesucristo. Con fe, creyendo en el amor de Jesucristo. Usted dice, ¿cómo hago para tener fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, oyendo la palabra de Jesucristo, oyendo el mensaje de Jesucristo, ahí recibimos la fe. Porque con solo leer y alimentarse y oír la palabra de Jesucristo, nosotros empezamos a recibir al Espíritu Santo y empieza a convertir nuestra vida en Jesucristo. Por eso tenemos que pedir con fe, creyendo en el amor de Jesucristo, y las cosas se van a hacer. Es decir, con Jesús podemos vencer a los pecados. ¿Y qué quería decir con fe pidiendo? También cuando te susurra al oído el enemigo y te invita a hacer cosas malas, o viene a la mente tentaciones de cosas raras, cosas que para pecados, cosas que desobediencia, todas esas cosas que sabemos que no está bien y te gusta y te empieza a gustar, es porque Satanás empieza a escarbar, empieza a picotear tu cabeza. Cuando es así, no medite con Satanás directamente, urgente, entregáselo a Jesucristo. Es decir, este problema se lo entrego a Jesucristo, yo no tengo que meditar con Satanás. Resistí a Satanás, resistí a los ataques de Satanás, resistí a las tentaciones que te pone Satanás, porque no te olvides, como dice en Juan 10:10, dice, el ladrón vino a robar, matar y destruir. El ladrón vino a robar, Satanás vino a robar, matar y destruir. Y Jesucristo vino para que vos tengas vida, y vida en abundancia. Jesucristo vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Pero el ladrón vino a robar, matar y destruir. Recuerden, te roba la felicidad, la alegría, te roba la familia, te roba un ser querido, te roba un hijo, te destruye tus proyectos, tu negocio, tu comercio.
Todo eso hace Satanás. Te miente a través de mentirosos que son sencillamente personas que van camino al infierno. Como ellos van al infierno, también te quieren llevar a vos al infierno. Pero no te dejes robar la salvación. Cuando vienen y te mienten en cosas que pueden hacer cosas, pedile a Jesucristo que interceda por vos. Y te aseguro que si vos no meditás con Satanás y le agarrás y entregás la tentación, los entregás a Jesucristo, vos tenés una tentación que te está poniendo Satanás en tu cabeza y vos no tenés que meditar con él y decirle, porque si yo hago esto, hago aquello, ahí ya estás meditando con él. No medite con Satanás, no relacione, no le siga el juego, porque eso es lo que quiere. Entonces vos automáticamente te das cuenta que Satanás está meditando con vos, agarrá y entregáselo a Jesucristo. Y fíjate que al rato Satanás huye. Cuando vos resistís al diablo, el diablo huye. Recordad el pasaje bíblico de Juan 10:10. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Satanás vino a robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Así dice, si nosotros con Jesús podemos vencer al pecado, porque nosotros no tenemos que meditar, tenemos que entregárselo a Jesucristo y el enemigo huye, no se acerca, porque cuando ustedes mencionan a Jesucristo, la palabra de Jesús hay poder, y le dice, yo estoy cubierto por la sangre de Jesucristo, el enemigo huye, porque el Espíritu Santo te da poder, porque la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras te promete que si nosotros creemos en Jesucristo, si nosotros recibimos a Jesucristo, tenemos poder para echar afuera al enemigo, para orar por los enfermos. Si nos diesen de tomar cosas mortíferas, vamos a ser sanos en el nombre de Jesucristo, no te va a hacer nada. Si tomase con tu mano una serpiente y te mordiese la mano, no te va a hacer daño porque tenés a Jesucristo. Lógicamente no lo va a hacer como probando, como jugando, ¿no? Te estoy diciendo, esto es si uno no se da cuenta y le muerde una serpiente, uno dice le pica, le muerde la serpiente, pero la serpiente muerde, no pica, el que pica es el mosquito, porque tiene diente la serpiente, se muerde. Si te muerde una serpiente, y nosotros teniendo fe y creyendo en el amor de Jesucristo, te promete en Marcos 16:17, no te hará daño. Y estas señales seguirán a todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Dice, y echarán afuera demonios y se sanarán los enfermos en el nombre de Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo. Nosotros recibimos poder del momento que tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Por eso, como dice en 1 de Juan 1:12, porque la vida fue manifestada. Fíjese lo que dice el apóstol Juan. Dice, porque la vida fue manifestada y hemos visto, Juan vio la vida, y testificamos de la vida y anunciamos la vida eterna. O sea, los apóstoles anunciaban la vida eterna, lo cual está en el Padre, lo cual estaba en el Padre. Y se nos ha manifestado a nosotros, ahora se nos manifestó a nosotros, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. La vida está por Jesucristo. La vida está por medio de Jesucristo. Lo dice en 1 de Juan 1:12. Porque Jesucristo vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo le decía que tenemos que recibir a Jesucristo. Tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y además asistir a una iglesia que te bautice en el nombre de Jesucristo, como dice en Romanos 6:13. ¿O acaso no sabés que todo lo que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte para resurrección? ¿Me entienden? Dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, en la muerte de Jesucristo? Cuando Jesucristo muere y resucita, ¿qué quiere decir cuando fuimos bautizados en la muerte de Jesucristo?
Porque nosotros también damos muerte al cuerpo viejo y el cuerpo viejo que está cargado de pecado es enterrado, sumergido en el agua. El bautismo quiere decir sumergir, y nace una persona nueva, nace una nueva persona en el Espíritu con Jesucristo. Nace una nueva persona. Por eso es que decimos, cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo, nos llamamos hijos de la resurrección, lo dice la palabra. Somos llamados hijos de la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo resucitó. Y ahí es automáticamente, cuando nosotros nos bautizamos, se sumerge, muere la persona vieja y nace una persona nueva, pero nacemos nuevamente con Jesucristo. Es decir, somos resucitados por medio de Jesucristo, para la honra y la gloria. Por eso es que en Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Para qué? Para resurrección de la vida eterna. Y sigue diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, le dice, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Jesucristo para la muerte del pecado, para que muera el pecado. Fuimos sepultados cuando nos bautizamos, por medio del bautismo, cuando sumerge en el agua y nace una persona nueva. Por eso es necesario también ser bautizado por el agua y sumergir al cuerpo viejo, y que nace una persona nueva. Somos bautizados por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Por eso cuando ustedes se bautizan, bautícense por medio de Jesucristo. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Y además le voy a dar otro consejo más. Esto lo dijo el apóstol Pablo, que somos bautizados en el nombre de Jesucristo y por medio de Jesucristo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Es decir, que nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y dónde otro pasaje bíblico dice, que yo le repito siempre? En el libro de los Hechos 2:38, Hechos, libro de los Hechos, Biblia, Nuevo Testamento, Sagradas Escrituras, libro de los Hechos 2:38, en cualquier Biblia del universo lo dice, 2:38, dijo el apóstol Pedro, nada más y nada menos que el apóstol Pedro, que es el que tiene la llave del reino de los cielos. Recuerden que Jesucristo le dijo a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá sobre la iglesia. Así que las puertas de la muerte no tienen poder sobre la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Es el segundo mandato. El tercero le dijo Jesucristo a Pedro: Pedro, a ti te entregaré la llave del reino de los cielos. ¿Qué es la llave del reino de los cielos? Es la palabra. ¿Qué nos dice Pedro? ¿Qué nos dice Pedro en el libro de los Hechos 2:38? Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Fíjese que concuerda con el apóstol Pablo, con todo lo que dice Pablo. Bautismo por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Fuimos sepultados con Jesucristo y resucitamos con Jesucristo. Somos hijos de la resurrección por medio de Jesucristo. ¿Por qué hoy te bautizan por el nombre de otros? Si el Mateo, cuando Jesucristo decía en el libro de Mateo, decía, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le pregunto a ustedes, en ese momento, ¿dónde estaba el Padre? Saben que el Padre estaba todo en Jesucristo. ¿Dónde estaba el Hijo? Era el mismo Jesucristo que estaba dando la orden. Ahí estaba el Hijo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En el mismo Jesucristo. Todo eso los apóstoles entendieron después que recibieron la unción del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Después que recibieron la unción del Espíritu Santo, este es el misterio que vos, hermanito, tenés que entender. Yo también fui bautizado en la iglesia trinitaria, pero tengo que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para salvación. Porque lo está diciendo el apóstol Pedro, y lo está diciendo Pablo, y todos los apóstoles, y toda la iglesia primitiva de ese tiempo, bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué lo hacían? ¿Porque iban en contra del principio de Jesucristo? ¿Porque le hacían la contra a Jesucristo? No, no le hacían la contra a Jesucristo. Sencillamente ellos recibieron la unción del Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo y entendieron que Dios está en Jesucristo. Todo Dios está en Jesucristo. Entendieron lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:15. Jesús es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios vivo, el primogénito de toda creación. ¿Entendieron? Todas las cosas fueron hechas por Jesús y en Jesús. Colosenses 1:16.
Entonces, sí, ellos entendieron todas esas cosas. Por eso es que bautizan en el nombre de Jesucristo. Y no me vengan con el verso que algunos dicen, pero eso era para la iglesia primitiva. Señores, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambia, lo que cambian son los hombres. Cambian. Ese es el trabajo, tengan cuidado, que es el trabajo del anticristo, de enfriar a los hermanos, de enfriar a la iglesia y apartar del camino. ¿Cuál es el camino? La verdad y la vida es Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Tengan cuidado, no se aparten, bautícense. Cada uno de ustedes que me escuchan hoy, bautícense en el nombre de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, acá en estos 3 pasajes bíblicos que compartí con ustedes, o como dijo el apóstol Pedro, lo dijo en el libro de los Hechos 2:38. Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y no venga que bautizaron a 3.000, 4.000 en ese tiempo, no, es para todo, hermanito. Bautícense y después que ustedes se bautizan van a ver cómo el don del Espíritu Santo obra en su vida y empiezan a abrir la mente y empiezan a entender todos los misterios que les estoy comentando. Todos estos misterios. No quiero ir en contra de nadie, ni en controversia a otro hermano. Sencillamente quiero que usted se salve, hermano. Sálvese, hermano. Ya que buscó la palabra, ya que buscó a Jesucristo, sálvese. Y la salvación está únicamente por medio de Jesucristo, no está por otro lado. Usted me va a decir, sí, ya sé. Bueno, bautizate, si sabe, bautizate en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén. Barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Porque en Juan 10:9 dijo Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es decir, el único que te salva es Jesucristo. Ya sabemos, hoy sabemos que hoy ya no vivimos por obra de la ley, sino por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para aquellos, como decía Pablo, ay hermano, ¿por qué te apegas tanto a la ley y te vas al Antiguo Testamento? No, hoy ya no vivimos por la ley, hermano. Tenés que conocer todo, conocer la ley, conocer todo, porque para fundamentar lo que estamos hablando de Jesucristo es importante conocer. Pero ya no vivimos y además no te salva. Dice así, hoy ya no vivimos por la obra de la ley, sino por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos, en el libro de Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todos aquellos que hemos creído en el poderoso Jesucristo. Tenemos vida eterna y no pasaremos por las tribulaciones, no sufriremos las tribulaciones. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Barco Jesús es capitán, los marineros que en este barco van. Ahora nos disponemos a escuchar una alabanza de Susana y Elvio, Amo a Jesús, por Susana y Elvio, Ministerio de Música de Susana y Elvio. Ahí vamos. Me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar, estuve triste y me vino a consolar, me dio la vida, me dio la paz,
Efectivamente, enamorado de Jesús, tenemos que estar enamorados de Jesús, como dice Susana y Elvio. Elvio realmente lo explica muy bien en sus alabanzas. Eso es estar enamorado de Jesús, porque no tenemos que avergonzarnos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es potencia de Dios para salvación. Gloria a Jesucristo. El Evangelio de Jesús es el poder, y por eso dice en Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano, por las obras del Antiguo Testamento, ningún ser humano será justificado ante Jesucristo, ante Dios, porque por medio de la ley es para conocimiento del pecado. Solo con el amor de Jesucristo podemos ser justificados ante Dios, por el amor de Jesucristo ante Dios. Eso es importante, pero como dice, ¿con Jesús podemos vencer a los pecados? Esa es la predicación de hoy. ¿Con Jesús podemos vencer a los pecados? Sí, justamente como dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Jesús, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios Padre se presentó a la humanidad por medio de Jesucristo. Jesús con su muerte cargó el pecado del mundo. Jesús resucitó al tercer día, saliendo victorioso, ganó la batalla a Satanás y a la muerte. Ese es Jesús, el que yo te presento. Hoy Jesucristo está vivo. Hoy Jesucristo está vivo, se mueve por medio del Espíritu Santo. Jesucristo se mueve por medio del Espíritu Santo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es la luz del mundo. Con solo recibir y creer en el nombre de Jesucristo somos salvos. Gloria a Jesucristo. Con Jesús, con solo abrazar a Jesucristo, estamos abrazando al Padre Creador y al Espíritu Santo. Con solo abrazar a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Entonces, ahora nos disponemos a escuchar un poema de nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, hermana en Cristo, y el poema se titula Alabarás a Jesús. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alabarás a Jesús. Los días en la estación actual están con más claridad, se manifiestan más cálidos y perfectos. También la calidez está en vuestros corazones. Es por haber recibido el Espíritu Santo de Jesús. Sí, vivimos por el Espíritu Santo y andamos por el Espíritu Santo. Los cielos cuentan con la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día emite una palabra a otro día, y una noche a otra noche declara la sabiduría. Jesús, tu Dios, está en tu corazón. Él es poderoso y te salvará. En un abrir y cerrar de tus ojos, alabarás a Jesús. Y cantarás su nombre, Jesucristo, el Altísimo, Rey de Reyes, el principio y el fin, nuestro Señor Dios en Jesucristo. Amén. Gracias. Vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo que descienda espíritu de sanidad y que ellos estén curando, que estén fortalecidos,
que reciban aliento, fuerza de lo alto, y que por la sangre de nuestro amado Jesucristo sean perdonados de sus pecados y limpios, teniendo en cuenta la promesa de nuestro amado Jesucristo, que por la llaga de Jesucristo somos nosotros curados, como dice el profeta Isaías en 53:5, y por las llagas de nuestro Señor Jesucristo somos ya curados. Declaramos sanidad para todos aquellos que están enfermitos, que tienen falta, necesidades, dolencia, tristeza, dolor del alma, sufrimientos. Todo para todos ustedes oramos y pedimos que el Espíritu Santo de Jesucristo esté entrando en sus casas, llegando al corazón de sus vidas, que reciban entendimiento y discernimiento de la palabra para que sean fortalecidos en el Espíritu Santo de nuestro amado Jesucristo. Oramos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, decíamos recién, Dios Padre se presentó a la humanidad por medio de Jesucristo. El Dios Creador se presenta por medio de Jesucristo. Jesús con su muerte cargó el pecado del mundo. Jesús resucitó al tercer día saliendo victorioso. Ganó la batalla Satanás, dio muerte al pecado. Ese es Jesús. Hoy Jesucristo está vivo, se mueve por medio del Espíritu Santo, como le decía recién. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el gran yo soy. Jesucristo es el pan de vida. Jesús es el pan vivo que descendió de los cielos. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es la luz del mundo. Con solo recibir y creer en el nombre de Jesucristo somos salvos. Con solo abrazar a Jesucristo estás abrazando al Padre Creador del universo. Con Jesús podemos vencer al pecado. Con Jesús podemos vencer a todas las tentaciones. Nuestros pecados a Jesús. Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Jesús dice, no te sometas al pecado, porque el que peca es de Satanás. Porque el que peca tiene como padre a Satanás, porque Satanás peca del principio al fin. Es lo mismo que el mentiroso tiene como padre a Satanás, porque Satanás miente del principio al fin. No te sometas al pecado, porque el que se rinde como esclavo para obedecer, en esclavo se ha constituido. No sea esclavo del pecado. A quien se rinde como esclavo para obedecer, en su esclavo se ha constituido. No sea esclavo del pecado. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte. Pero recibir a Jesucristo es vida. O sea, todo lo contrario, la paga del pecado es muerte, pero vos si recibís a Jesucristo, recibís vida. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Ahora nos disponemos a escuchar otro poema, un poema de Mirta Susana Romero, y el poema se titula Jesús está aquí, un hermoso poema que fue también dedicado a la radio, así que vamos a escuchar a nuestra escritora argentina, Mirta Susana Romero, escritora y hermana en Cristo. Ahí vamos. Buenas tardes. Soy una escritora argentina, Mirta Susana Romero. Dedico este poema al control técnico y al predicador Carlos Horacio Fariñas. Lo he titulado Aquí está Jesús. Un lugar, la radio. En la tarde cálida ingresa un tenue rayo de sol. Asombran un revuelo de mariposas entre colores. La brisa acerca sones de victoria. El predicador trae la palabra. La piel del cielo se estremece.
es que en el lugar ha llegado el Espíritu Santo de Jesús. En el sitio todos atentos y encantados. El Espíritu Santo se mueve y derrama bendiciones. La operadora se prepara en los controles. Sus manos, sus dedos se deslizan armoniosamente sobre el teclado. Comienza la predicación. A través del micrófono se esparcen las palabras. Un ángel pide cánticos con alas de alegría para los oyentes. Dijo Jesús, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces dijo Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Hoy en este sitio, la radio, se ha sentido el Espíritu Santo de Jesucristo. Gracias. Enamorado de Jesús, enamorado. Es importante entender que con Jesús podemos vencer a los pecados. Y como dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Jesús, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Eso lo dice en 1 de Juan 1:9. En 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibidos por todo. Palabra fiel y digna de ser recibidos por todo. Que Jesucristo vino al mundo para salvarnos de los pecados. Cuando recibimos a Jesús, somos lavados por su sangre. La sangre de Jesús, por la sangre de Jesús somos salvos, justificados ante el Padre por medio de Jesucristo. Por eso también quiero comentarte que en Juan 6:40 dice, ¿cuál es la voluntad del Padre? Es que todos aquellos que ven a Jesús y reciben a Jesús y creen en el nombre de Jesucristo tengan vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, que todos aquellos que ven a Jesús y reciben, que reciban y que crean en el nombre de Jesucristo, van a tener vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Y Jesucristo le resucitará en los postreros días, es decir, en los últimos días. Y así de esa manera podemos entrar al reino de los cielos. Es decir, para hacer la voluntad del Padre es necesario ser obediente y recibir a Jesucristo. Y además, creer en el nombre de Jesucristo. Y lo dice en 1 de Juan 5:11. Este es el testimonio de Dios que ha entregado vida eterna. Y la vida eterna está en Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene vida. Dios entregó vida eterna y la vida eterna la podés encontrar únicamente por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. El programa Jesús es Amor, predicador Carlos Horacio Farinás, como siempre, trayéndoles el mensaje del plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.